Permíteme hablarte con toda la honestidad que he cultivado tras décadas de escuchar las confesiones más íntimas del alma humana. He visto en mi consultorio en Zúrich a cientos de personas que llegaban con el mismo peso en el pecho, la misma pregunta angustiante: ¿por qué me siento tan solo? Y sabes, la respuesta que he descubierto no es la que esperaban escuchar, pero es la que necesitaban conocer. La soledad que experimentas en este momento de tu vida no es un accidente cósmico ni un castigo divino. No eres menos valioso porque te encuentres alejado de las multitudes o porque tu teléfono no suene con la frecuencia que desearías. Lo que estás viviendo es algo mucho más profundo y significativo de lo que la superficie de tu conciencia puede comprender en este instante. Verás, existe dentro de cada uno de nosotros una sabiduría ancestral que los antiguos llamaban el self, el sí mismo. Esta instancia profunda de tu ser conoce exactamente lo que necesitas en cada etapa de tu desarrollo como persona. Cuando la vida te envuelve en demasiado ruido, cuando te pierdes entre las expectativas de otros, cuando tu identidad se fragmenta tratando de complacer a cada persona que cruza tu camino, algo dentro de ti activa un mecanismo de protección. Ese mecanismo se manifiesta como soledad. No es que las personas te abandonen por capricho, ni que tú te alejes por debilidad. Es que tu psique, esa totalidad que trasciende tu mente consciente, ha determinado que necesitas un periodo de retiro, de silencio, de encuentro contigo mismo. He observado este patrón repetirse una y otra vez en mis pacientes. Justo antes de un gran salto evolutivo en su conciencia, la vida los despoja de las distracciones externas. Piensa en los grandes místicos, en los profetas, en los artistas que han transformado la cultura humana. Todos ellos pasaron por periodos de profundo aislamiento. Moisés en el desierto, Buda bajo el árbol Bodhi, Jesús en sus 40 días de ayuno. No fueron coincidencias. La soledad fue el crisol donde se forjó su transformación. Y antes de que pienses que te estoy comparando con figuras religiosas, déjame aclararte algo. Tú también llevas dentro esa misma capacidad de transformación. La diferencia es que ellos entendieron el propósito de su soledad, mientras que tú aún estás luchando contra ella, resistiéndote, pensando que es una enfermedad que debe curarse rápidamente. Pero la psique no comete errores. Si estás solo ahora, es porque hay algo dentro de ti que debe nacer, y ese nacimiento solo puede ocurrir en la quietud. Durante años estudié los símbolos que aparecen en los sueños de personas atravesando periodos de soledad. Una y otra vez encontraba imágenes de capullos, de semillas bajo tierra, de huevos esperando el momento preciso para romperse. Tu inconsciente sabe que estás en un proceso de gestación. Algo nuevo está tomando forma en las profundidades de tu ser. Puede ser una nueva versión de ti mismo, una vocación que aún no has reconocido, un talento dormido, una comprensión más profunda de tu propósito. Pero así como el embrión necesita la oscuridad protectora del útero, tú necesitas este periodo lejos del escrutinio constante del mundo exterior. Las personas que te rodeaban, por más bien intencionadas que fueran, representaban voces que te definían, que te decían quién debías ser. Sus opiniones, sus consejos, sus expectativas creaban un ruido ensordecedor que impedía que escucharas la voz más importante, la tuya propia. Ahora bien, sé que esto no hace que tu dolor sea menor. La soledad duele, y negar ese dolor sería una falta de respeto hacia tu experiencia. Los seres humanos somos criaturas sociales por naturaleza. Nuestros cerebros evolucionaron en tribus, en comunidades pequeñas donde cada individuo era conocido y valorado. El aislamiento dispara señales de alarma primitivas en nuestro sistema nervioso, porque en tiempos ancestrales, estar solo significaba peligro mortal. Por eso te despiertas a las 3 de la mañana con ese vacío en el estómago. Por eso revisas tu teléfono esperando que alguien piense en ti. Por eso a veces sientes que estás siendo olvidado por el mundo. Estas reacciones son completamente normales y humanas. Pero aquí está el punto crucial que quiero que entiendas. El dolor que sientes es el precio de entrada a un nivel superior de conciencia. He trabajado con personas que evitaban la soledad a toda costa. Saltaban de relación en relación,
Llenaban cada minuto del día con actividades y compromisos. Rodeaban su vida de un constante parloteo que nunca les permitía estar a solas consigo mismos. ¿Y sabes qué observé? Llegaban a los 40, 50, 60 años sin conocerse realmente. Eran extraños para sí mismos. Habían construido una vida basada en lo que otros querían, en lo que la sociedad aplaudía, en lo que los mantenía ocupados y aceptados. Pero cuando finalmente la vida los forzaba a detenerse, cuando una crisis los obligaba a confrontarse, descubrían con horror que no sabían quiénes eran. Habían pasado décadas huyendo del encuentro más importante de sus vidas, el encuentro consigo mismos. Tú, en cambio, estás recibiendo esta oportunidad ahora. No la desperdicies luchando contra ella. La soledad que experimentas es una maestra severa pero necesaria. Te está enseñando a estar cómodo en tu propia compañía, a encontrar recursos internos que no sabías que poseías, a desarrollar una relación contigo mismo, que es el fundamento de todas las demás relaciones. Porque aquí está una verdad que he confirmado miles de veces. Las personas que más sufren en la soledad son aquellas que nunca aprendieron a estar consigo mismas. No es que necesiten a otros para ser completos, es que se han vuelto adictos a las distracciones externas para no enfrentar su mundo interior. En las profundidades de tu soledad actual, está ocurriendo algo que tu mente consciente aún no puede ver. Te estás volviendo más profundo, más auténtico, más capaz de conexiones genuinas. Cuando finalmente emerjas de este periodo, y créeme que emergerás, las relaciones que formes serán de una calidad completamente diferente. Ya no te conformarás con conexiones superficiales que solo llenan tiempo. Buscarás personas que resuenen con quien realmente eres, no con la máscara que solías portar. Y esas personas te encontrarán precisamente porque habrás desarrollado la capacidad de ser tú mismo sin disculpas, sin pretensiones, sin el miedo constante al rechazo que antes gobernaba tus interacciones. Ahora, descendamos juntos a un lugar más incómodo, pero absolutamente necesario. Hay una razón por la cual la soledad se siente tan amenazante, y tiene que ver con lo que sucede cuando nos quedamos solos con nosotros mismos. En el bullicio de la vida social, en el constante intercambio con otros, podemos mantener ciertas partes de nosotros mismos convenientemente ocultas. No solo las ocultamos de los demás, sino también de nosotros mismos. He llamado a esta parte oculta la sombra, y es quizás el concepto más importante que he desarrollado en mi vida de trabajo con la psique humana. Tu sombra no es algo maligno o demoníaco, aunque contiene elementos que te resultan difíciles de aceptar. Es simplemente la suma de todo lo que has decidido que no puedes ser. Desde que eras niño recibiste mensajes claros sobre qué aspectos de tu personalidad eran aceptables y cuáles no. Si mostraste enojo y te castigaron, aprendiste a reprimir la ira. Si expresaste necesidades y te llamaron egoísta, enterraste tu capacidad de pedir lo que querías. Si demostraste vulnerabilidad y te ridiculizaron, construiste una armadura de falsa fortaleza. Cada vez que una parte auténtica de ti fue rechazada, la enviaste al sótano de tu conciencia. Allí, en la oscuridad, todas esas partes rechazadas se acumularon formando lo que llamo la sombra. Y aquí está lo fascinante y terrible. Estas partes no desaparecen, no se evaporan. Siguen vivas, activas, influyendo en tu comportamiento desde la oscuridad, como actores en un escenario que no puedes ver pero cuyas voces escuchas constantemente. Mientras estabas rodeado de personas, mientras tu atención estaba constantemente dirigida hacia afuera, podías mantener la sombra bajo control. Pero ahora que estás solo, ahora que el ruido externo ha cesado, estas partes rechazadas comienzan a emerger. Quizás te descubres teniendo pensamientos que te avergüenzan. Tal vez sientes emociones intensas que no sabes de dónde provienen. Posiblemente te encuentras actuando de maneras que no reconoces como propias. Esto no es una señal de que te estás volviendo loco. Es señal de que tu sombra está pidiendo ser reconocida, integrada, aceptada como parte legítima de quien eres. He visto a pacientes entrar en pánico durante este proceso. Vienen a mi consultorio diciéndome que están descubriendo que son personas horribles,
Un hombre me confesó que en su soledad descubrió cuánto resentimiento guardaba hacia su familia, algo que nunca se había permitido admitir. Una mujer se horrorizó al reconocer su ambición y su deseo de poder, cualidades que siempre había condenado en otros. Un joven descubrió su envidia corrosiva hacia amigos exitosos, una emoción que había negado religiosamente. En cada caso, mi respuesta fue la misma. Bienvenido a tu totalidad. Bienvenido a tu humanidad completa. Lo que estás descubriendo no son defectos que deben eliminarse, sino partes de ti que han estado pidiendo reconocimiento durante años. La soledad te obliga a este encuentro porque no hay nadie más presente para distraerte de ti mismo. No puedes proyectar tu rabia en una discusión con alguien más. No puedes descargar tu tristeza consolando a otro. No puedes evitar tu vacío manteniéndote ocupado atendiendo las necesidades de los demás. Estás cara a cara con todo lo que has estado evitando. Y sí, es aterrador. Pero déjame compartirte algo que he aprendido después de décadas de este trabajo. Las personas que evitan este encuentro con su sombra permanecen fragmentadas toda su vida. Siguen repitiendo los mismos patrones destructivos, sabotean sus propias oportunidades, se sienten inexplicablemente bloqueados en áreas cruciales de su vida. ¿Por qué? Porque la energía psíquica que usas para mantener la sombra reprimida es energía que no puedes usar para crear, para amar, para crecer. Piensa en ello como un jardín descuidado. Las malezas que no arrancas no desaparecen. Crecen bajo tierra, sus raíces se extienden, y eventualmente rompen el pavimento que colocaste sobre ellas. Tu sombra es similar. Los aspectos de ti que has negado no se quedan quietos. Se manifiestan en síntomas físicos inexplicables, en relaciones que inexplicablemente fracasan, en adicciones que no puedes controlar, en depresiones que parecen no tener causa. La soledad te está dando la oportunidad de hacer el trabajo de jardinería interno que has postergado. Es doloroso, es sucio, a veces es repulsivo, pero es absolutamente necesario si quieres cultivar algo hermoso en el terreno de tu vida. Lo que hace que este proceso sea particularmente desafiante es que no puedes simplemente pensar tu salida de él. No es un problema intelectual que se resuelve con lógica. Es un trabajo emocional, visceral, que requiere que sientas lo que has estado evitando sentir. Requiere que te sientes con tu rabia hasta que entiendas qué límites no has establecido. Que te sientes con tu tristeza hasta que reconozcas qué pérdidas no has llorado. Que te sientes con tu miedo hasta que identifiques qué partes de ti han estado paralizadas por el terror al rechazo. Este no es un proceso que puedes apurar, no hay atajos. Y la soledad, por más incómoda que sea, te proporciona el espacio protegido donde este trabajo puede ocurrir sin interrupciones. Ahora, hablemos de algo que puede sonar contradictorio, pero que es profundamente cierto. Mientras más integres tu sombra, mientras más aceptes y reconozcas estas partes rechazadas de ti mismo, más accesible te vuelves para los demás. Suena ilógico, ¿verdad? Pensarías que reconocer tus aspectos negativos te haría menos atractivo socialmente. Pero la realidad es exactamente opuesta. Las personas se sienten más cómodas alrededor de quienes han hecho las paces con su totalidad. Pueden relajarse porque no sienten esa tensión que emana de alguien que está constantemente reprimiendo partes de sí mismo. No tienen que caminar sobre cáscaras de huevo, preguntándose qué va a detonar una reacción desproporcionada. He notado un patrón fascinante. Mis pacientes que han hecho el trabajo de integrar su sombra reportan que las personas se confían más con ellos. Reciben confesiones espontáneas, se convierten en confidentes naturales. ¿Por qué? Porque cuando has aceptado tus propias partes oscuras, dejas de juzgar las de los demás. Tu presencia se vuelve un espacio seguro donde otros pueden ser genuinos. Esto es lo que la soledad te está preparando para ofrecer al mundo. Una presencia auténtica, que permite a otros también ser auténticos. Entonces, mientras estás en este periodo de aislamiento, mientras luchas con pensamientos y sentimientos que preferirías no tener, recuerda esto. Estás en el proceso de convertirte en una persona completa, no perfecta, porque la perfección es una ilusión que solo fragmenta más.
sino completa, integrada, capaz de contener la totalidad de la experiencia humana sin colapsar. Esto es lo que significa individuarse, y es el trabajo más importante que realizarás en tu vida. Ahora bien, permíteme llevarte aún más profundo en este viaje que estás atravesando. Hay otro aspecto de la soledad que debemos explorar, uno que tiene que ver con la máscara que has estado portando durante toda tu vida. He llamado a esta máscara la persona, y antes de que pienses que estoy siendo crítico, déjame aclararte que tener una persona no es algo negativo en sí mismo. De hecho, es absolutamente necesario para funcionar en sociedad. Tu persona es el papel que desempeñas en el mundo, la versión de ti que presentas a tu familia, a tus colegas, a los extraños en la calle. Es el hijo obediente, el profesional competente, el amigo divertido, el vecino amable. Todos estos roles son aspectos legítimos de quién eres, pero el problema surge cuando confundes la persona con tu totalidad. Lo que sucede en muchos casos es que invertimos tanto en construir y mantener nuestra persona que olvidamos que hay alguien más debajo de la máscara. Pasamos años perfeccionando la imagen que queremos proyectar, asegurándonos de que encajamos en lo que se espera de nosotros, diciendo las cosas correctas, comportándonos de las maneras apropiadas. Y funciona. Por un tiempo. Recibimos aprobación, reconocimiento, aceptación, pero hay un costo oculto que solo se hace evidente cuando nos quedamos solos. Descubrimos que no sabemos quiénes somos cuando nadie nos está mirando. Hemos estado tan ocupados siendo lo que otros necesitaban que nos vemos, que nos hemos convertido en extraños para nosotros mismos. La soledad tiene una manera brutal de despojarte de tu persona. Cuando no hay audiencia, la actuación pierde su propósito. Cuando no hay nadie para impresionar, para complacer, para convencer, te quedas con la pregunta más fundamental y más aterradora. ¿Quién soy yo realmente? Esta pregunta no puede responderse intelectualmente. No puedes simplemente hacer una lista de tus características y llamar a eso tu identidad verdadera. La respuesta a quién eres debe vivirse, experimentarse, descubrirse en el silencio de tu propia compañía. Y aquí es donde muchas personas entran en pánico, porque se dan cuenta de que han pasado décadas sin hacerse esta pregunta. He observado que las personas que más sufren durante la soledad son aquellas cuya persona ha sido más rígida, más elaborada, más alejada de su ser auténtico. Pienso en un ejecutivo que vino a verme después de un colapso nervioso. Había construido toda su identidad alrededor del éxito profesional, la autoridad, la imagen de invulnerabilidad. Cuando una crisis de salud lo forzó a tomarse varios meses fuera del trabajo, cayó en una depresión profunda. Sin su título, sin su oficina, sin su equipo mirándolo como líder, no sabía quién era. Su persona era tan dominante que había sofocado completamente su individualidad. Le tomó meses de trabajo doloroso comenzar a descubrir qué le gustaba realmente, qué valoraba más allá del reconocimiento externo, qué significado quería darle a su vida más allá del éxito profesional. O pienso en una madre que dedicó 30 años a criar a sus hijos. Su persona era la madre sacrificada, siempre disponible, cuya vida entera giraba alrededor de las necesidades de sus hijos. Cuando estos crecieron y se fueron de casa, ella experimentó lo que popularmente se llama síndrome del nido vacío, pero lo que realmente estaba experimentando era la crisis de una persona que había perdido su función. Durante años, su sentido de valor provenía de ser necesitada, de servir, de dar. Cuando ya no había a quien servir de esa manera, se quedó con el vacío devastador de una vida que había sido vivida completamente para otros. La soledad forzada que experimentó fue su invitación a descubrir quién era ella más allá del rol de madre. Este proceso de separarte de tu persona es lo que llamo individuación, y es simultáneamente el trabajo más difícil y más esencial que harás en tu vida. Individuarte significa convertirte en quien realmente eres, no en quien tu familia necesitaba que fueras, no en quien la sociedad te decía que debías ser, sino en la expresión única e irrepetible de lo humano que solo tú puedes ser. Suena grandioso cuando lo digo así,
Pero la realidad es mucho más complicada y dolorosa, porque individuarte significa decepcionar a personas que esperaban que mantuvieras tu persona. Significa romper con patrones familiares que han existido por generaciones. Significa arriesgarte a ser malentendido, criticado, incluso rechazado por aquellos que preferían la versión domesticada de ti. La soledad que estás experimentando ahora es el crisol donde este proceso de individuación puede ocurrir. Lejos de las presiones constantes para mantener tu máscara, tienes la oportunidad de dejarla caer. Al principio, esto se siente como estar desnudo en pleno invierno. Te sientes vulnerable, expuesto, sin protección. Tu persona era tu armadura, y ahora que no la llevas puesta, cada emoción te golpea con fuerza completa. Pero aquí está lo que descubrirás si perseveras. Debajo de esa armadura no hay debilidad. Hay fortaleza de un tipo completamente diferente. Hay autenticidad, creatividad, vitalidad que había estado sofocada bajo el peso de las expectativas externas. Permíteme compartirte algo que he notado en todos mis años de práctica. Las personas más fascinantes, más magnéticas, más vitales que he conocido son aquellas que han completado este proceso de individuación. No son perfectas. De hecho, a menudo son más complicadas, más contradictorias que aquellos que se mantienen pegados a sus personas. Pero hay algo en ellos que atrae, una cualidad de autenticidad que es profundamente refrescante en un mundo lleno de actuaciones. Cuando hablan, sientes que estás escuchando a una persona real, no a un conjunto de frases ensayadas. Cuando actúan, puedes sentir la coherencia entre lo que son internamente y cómo se comportan externamente. Esta coherencia interna es lo que la soledad te está ayudando a desarrollar. Cada día que pasas contigo mismo, cada noche que navegas sin las distracciones habituales, estás construyendo una relación más fuerte con tu propio ser. Estás aprendiendo a confiar en tus propias percepciones en lugar de buscar constantemente validación externa. Estás desarrollando lo que llamo tu brújula interna, ese sentido innato de lo que es correcto para ti, independientemente de lo que otros piensen. Esta brújula es lo que te guiará cuando emerjas de este periodo de retiro. Porque emergerás. Esto no es un retiro permanente. No te estoy sugiriendo que te conviertas en un ermitaño que vive alejado de la sociedad. La individuación no es un rechazo del mundo social. Es un fortalecimiento de tu núcleo interno para que puedas participar en ese mundo desde un lugar de autenticidad, en lugar de desde el miedo. Cuando finalmente regreses a la vida social, y lo harás, descubrirás que puedes relacionarte con otros de una manera completamente nueva. Ya no necesitarás fusionarte con ellos para sentirte completo. Ya no temerás tanto el rechazo porque tu sentido de valor ya no depende enteramente de la aprobación externa. Podrás estar con otros mientras sigues estando contigo mismo. Pero hay algo más profundo operando en tu soledad que aún no hemos explorado completamente. Verás, no estás solo en este viaje, aunque te sientas completamente aislado. Existe una dimensión de tu psique que trasciende tu experiencia personal, algo que he pasado décadas estudiando y que he llamado el inconsciente colectivo. Este no es simplemente tu inconsciente personal, donde residen tus memorias reprimidas y tus experiencias olvidadas. Es algo mucho más vasto, más antiguo, más poderoso. Es el depósito de toda la experiencia humana, la sabiduría acumulada de miles de generaciones, los patrones fundamentales que subyacen a todas las culturas, todos los tiempos, todas las historias jamás contadas. Cuando te sumerges en la soledad profunda, cuando el ruido del mundo se apaga y te encuentras en ese silencio inquietante, comienzas a conectarte con esta dimensión más profunda de tu ser. No es algo que puedas forzar o que ocurra mediante esfuerzo intelectual. Sucede naturalmente, como si capas superficiales de conciencia se fueran disolviendo hasta revelar estratos más antiguos y fundamentales. Y en esos estratos encuentras lo que llamo arquetipos, patrones universales de experiencia humana que se repiten a través de las culturas y las épocas. El héroe que debe emprender un viaje, el anciano sabio que aparece para guiar, la sombra que debe ser confrontada,
la madre que nutre o devora, el niño, que representa el potencial nuevo. Estos no son solo conceptos abstractos o metáforas poéticas, son fuerzas vivas dentro de tu psique que están moldeando tu experiencia en este mismo momento. Tu soledad actual está activando arquetipos específicos, particularmente el del héroe solitario, que debe descender al inframundo antes de poder renacer transformado. Has escuchado esta historia 1000 veces, sin darte cuenta de que era tu propia historia. Está en la leyenda del rey Arturo buscando el Santo Grial. Está en Dante descendiendo al infierno guiado por Virgilio. Está en Jonás en el vientre de la ballena. Está en Perséfone descendiendo al Hades. Cada cultura tiene su versión de esta historia, porque no es una historia inventada por poetas imaginativos. Es una descripción simbólica de un proceso psicológico real que todos debemos atravesar si queremos convertirnos en individuos completos. Lo fascinante es que cuando mis pacientes atraviesan periodos intensos de soledad y transformación, sus sueños se llenan de estos mismos símbolos arquetípicos, aunque nunca hayan estudiado mitología o psicología. Una mujer que no tenía conocimiento de alquimia medieval soñó repetidamente con estar en un horno, siendo quemada y reconstituida. Un hombre que nunca había leído sobre rituales de iniciación soñó con ser desmembrado y luego rearmado por figuras misteriosas. Una joven soñó con descender por escaleras interminables hacia una cueva, donde encontraba un tesoro guardado por un dragón. Estos símbolos no vinieron de sus experiencias personales, emergieron del inconsciente colectivo, sugiriendo que su proceso personal de transformación estaba conectado con algo mucho más grande que ellos mismos. Esto significa que tu soledad no es solo tuya. Es tu participación en un rito de pasaje que la humanidad ha estado realizando desde tiempos inmemoriales. Estás atravesando lo que los antiguos llamaban la noche oscura del alma, lo que los alquimistas medievales llamaban la nigredo o el ennegrecimiento, lo que las tradiciones chamánicas llaman la muerte iniciática. Los nombres cambian, las culturas difieren, pero la experiencia esencial es la misma. Un período de disolución, de muerte simbólica, de descenso a la oscuridad, que es prerequisito para un renacimiento auténtico. No puedes saltar este proceso. No puedes abreviarlo. No puedes suavizarlo hasta hacerlo cómodo. Es incómodo por diseño, porque solo en el desmantelamiento de lo que eras puede emerger lo que estás destinado a ser. Ahora bien, cuando hablo de destino, no me refiero a algún plan predeterminado impuesto desde afuera. Me refiero a tu diseño interno único, a la semilla de potencial que llevabas desde el nacimiento, pero que ha estado enterrada bajo capas de condicionamiento social, expectativas familiares, traumas no procesados. La soledad está removiendo esas capas. Es como cuando un escultor quita el mármol excedente para revelar la forma que siempre estuvo dentro de la piedra. No está creando algo desde cero, está revelando lo que ya existía. Tu soledad es ese proceso detallado, de remoción de lo superfluo, de lo falso, de lo que nunca fue realmente tuyo. He notado algo consistente en las personas que emergen exitosamente de periodos profundos de soledad. Tienen acceso a una creatividad y una vitalidad que antes no poseían. Es como si hubieran conectado con una fuente de energía que había estado bloqueada. Esta energía no viene de forzarse a ser más productivos o de aplicar técnicas de autoayuda. Viene de haber removido las obstrucciones internas, de haber integrado aspectos fragmentados del ser, de haber establecido una conexión genuina con el self, ese centro ordenador de la psique que orquesta nuestro desarrollo hacia la totalidad. Cuando esta conexión se establece, hay un sentido de dirección que emerge naturalmente, no impuesto desde la voluntad consciente, sino emanando desde las profundidades. Piensa en los grandes artistas, científicos, líderes espirituales que han cambiado el mundo. Casi invariablemente pasaron por periodos de profundo aislamiento antes de sus contribuciones más significativas. Einstein desarrolló la teoría de la relatividad durante un periodo en que trabajaba aislado en una oficina de patentes. Van Gogh creó sus obras maestras en soledad y tormento mental.
Los santos y místicos de todas las tradiciones experimentaron lo que llaman el desierto antes de sus iluminaciones. No fue coincidencia. El aislamiento era necesario para que pudieran acceder a dimensiones de creatividad y comprensión que no están disponibles cuando estamos constantemente inmersos en el ruido colectivo. Pero aquí está lo crucial. No tienes que ser un genio o un santo para beneficiarte de este proceso. El genio no está reservado para unos pocos elegidos. Cada persona lleva dentro un potencial único que solo puede realizarse cuando se conecta con su centro auténtico. Tu soledad te está dando acceso a ese potencial. Quizás no vas a pintar la Capilla Sixtina o descubrir una nueva ley física, pero vas a descubrir tu propia forma única de contribuir al mundo, tu propia manera de expresar lo humano que solo tú puedes expresar. Y esa contribución, por más modesta que parezca externamente, es absolutamente esencial, porque es la pieza del rompecabezas cósmico que solo tú puedes colocar. En mi trabajo con el inconsciente colectivo, he descubierto que existe lo que llamo un proceso de compensación. La psique siempre busca equilibrio. Si has estado demasiado orientado hacia el exterior, viviendo en función de demandas externas, la psique eventualmente te fuerza hacia adentro. Si has estado demasiado identificado con tu rol social, la psique te despoja de ese rol, para que recuerdes que eres más que tu función. Si has estado huyendo de ciertas verdades sobre ti mismo, la psique crea circunstancias donde ya no puedes huir. Tu soledad actual es la compensación que tu psique está implementando para restaurar el equilibrio. Has estado desequilibrado en cierta dirección durante demasiado tiempo, y ahora el péndulo debe balancearse hacia el otro lado. Esto puede sonar fatalista, como si no tuvieras control sobre tu vida. Pero no es así en absoluto. Tienes una elección crucial en cómo respondes a este proceso compensatorio. Puedes resistirlo, luchando constantemente contra la soledad, llenando cada momento con distracciones desesperadas, negando las verdades incómodas que están emergiendo. O puedes cooperar con él, entendiendo que hay una inteligencia más profunda operando, una sabiduría que sabe lo que necesitas mejor que tu ego consciente. He visto ambas respuestas en mi práctica, y puedo decirte que quienes cooperan con el proceso, aunque es más doloroso a corto plazo, emergen transformados. Quienes resisten terminan eventualmente en crisis más severas, porque la psique no se deja ignorar indefinidamente. Entonces, mientras estás en este periodo de soledad arquetípica, conectando con fuerzas que trascienden tu experiencia personal, recuerda que estás participando en algo sagrado, no en el sentido religioso necesariamente, aunque puede tener esa dimensión si esa es tu inclinación, sino sagrado en el sentido de ser profundamente significativo, de tocar las profundidades más hondas de lo que significa ser humano. Estás en conversación con fuerzas que han estado moldeando la experiencia humana desde antes de que existiera el lenguaje. Esa conversación no puede apurarse. Requiere silencio, paciencia, disposición a ser transformado por lo que descubres. Y ahora permíteme hablarte sobre el umbral en el que te encuentras, porque no vas a permanecer en esta soledad para siempre. Hay un punto en el proceso de individuación donde algo cambia fundamentalmente. Has hecho el trabajo de confrontar tu sombra, de desprenderte de tu persona rígida, de conectar con las dimensiones arquetípicas de tu ser. Has pasado por la muerte simbólica, el desmembramiento, la disolución, y ahora se acerca a algo que los alquimistas medievales llamaban la rubedo, el enrojecimiento, la fase final de la transformación donde emerge algo completamente nuevo. Pero antes de llegar ahí, hay una fase intermedia que debo explicarte, porque es donde muchos se quedan atascados sin comprender lo que está sucediendo. Esta fase intermedia, que los alquimistas llamaban la albedo o blanqueamiento, es cuando comienzas a vislumbrar quién puedes llegar a ser, pero aún no has completado la transformación. Es como el amanecer justo antes de que salga el sol. Ya no estás en la oscuridad total del anigredo, pero tampoco has llegado a la luz plena. Hay una cualidad particular en esta fase que mis pacientes describen una y otra vez, un sentido de estar entre mundos, de ya no ser quien eran, pero todavía no ser plenamente quien están llegando a ser.
Es incómodo, porque los seres humanos anhelamos certeza, definición, saber dónde estamos parados. Pero esta fase requiere que toleres la ambigüedad, que permanezcas en la incertidumbre sin colapsar hacia lo viejo familiar, ni forzar prematuramente lo nuevo emergente. He visto a muchas personas sabotear su transformación, en este punto precisamente porque no pueden tolerar esta ambigüedad. Regresan corriendo a relaciones tóxicas porque al menos son familiares. Vuelven a trabajos que odian porque proporcionan seguridad conocida. Se aferran a identidades antiguas que ya no les quedan, porque la alternativa, existir sin una identidad fija por un tiempo, les resulta terrorífica. Pero aquí está lo que deben entender. Esta fase de no identidad es absolutamente necesaria. Es el espacio vacío donde lo nuevo puede formarse. Si lo llenas prematuramente con lo viejo, abortarás el proceso justo antes de su culminación. Piensa en la metamorfosis de la oruga a mariposa. Hay un momento dentro del capullo donde la oruga se disuelve completamente en una sopa de células indiferenciadas. Ya no es oruga, pero todavía no es mariposa. Si abrieras el capullo en ese momento, no encontrarías ni uno ni otro, solo una sustancia líquida informe. Ese es el momento más vulnerable del proceso, pero también el más crucial. Esas células indiferenciadas contienen todo el potencial para reorganizarse en una forma completamente nueva. Pero esto solo puede suceder en la oscuridad protegida del capullo, en la disolución total de la forma anterior. Tú estás en tu propio capullo psicológico ahora mismo. Tu identidad anterior se está disolviendo. Es aterrador. Te sientes informe, indefinido, no sabes quién eres. Pero esto es señal de que el proceso está funcionando perfectamente. Lo que hace que esta fase sea particularmente desafiante es que tu mente consciente quiere control. Quiere saber exactamente qué está pasando y cuándo terminará. Pero la transformación psicológica profunda no funciona según los cronogramas de la mente consciente. Tiene su propio tiempo, su propio ritmo, gobernado por fuerzas más profundas que tu voluntad. Tu tarea no es controlar el proceso, sino crear las condiciones donde puede desarrollarse. Eso significa mantener el espacio de soledad incluso cuando sea doloroso, confiar en el proceso incluso cuando no veas resultados inmediatos, resistir la tentación de abortar la transformación, regresando a lo familiar. He desarrollado lo que llamo la función trascendente, que es la capacidad de la psique para sostener la tensión entre opuestos hasta que emerge una tercera cosa que las trasciende a ambas. En tu caso, los opuestos pueden ser quién eras y quién estás llegando a ser, tu necesidad de conexión y tu necesidad de autonomía, tu anhelo de seguridad y tu anhelo de crecimiento. La función trascendente no resuelve esta tensión eligiendo un lado sobre el otro. En cambio, mantiene ambos en conciencia simultáneamente, hasta que emerge espontáneamente una síntesis que incorpora elementos de ambos, pero es cualitativamente diferente de cualquiera de los dos. Esto no puede forzarse mediante pensamiento lógico. Sucede por sí mismo cuando creas el contenedor apropiado. La soledad es ese contenedor. Es el vaso alquímico donde los opuestos pueden mantenerse juntos, bajo presión suficiente, para que ocurra la transformación. Cuando estás constantemente distraído por influencias externas, cuando estás huyendo de la incomodidad, cuando estás evitando el conflicto interno, los opuestos nunca se encuentran realmente. Permanecen separados, divididos, tirando de ti en direcciones contradictorias. Pero en la soledad, en la quietud forzada, estos opuestos finalmente se confrontan. Y sí, esa confrontación es intensa. Puede manifestarse como ansiedad severa, como depresión paralizante, como confusión total sobre quién eres y qué quieres. Pero estas no son señales de que algo está mal. Son señales de que algo está ocurriendo, algo profundo y necesario. Ahora, mientras navegas esta fase intermedia, hay algo que debes comprender sobre el tiempo. La transformación psicológica no es lineal. No progresas constantemente hacia adelante en una línea recta de mejora. Más bien, es cíclica, en espiral. Hay días donde sientes que has dado pasos gigantescos en tu comprensión, donde te sientes más tú mismo que nunca,
donde vislumbras claramente quién estás llegando a ser, y luego, sin razón aparente, caes en la duda, en la confusión, sintiendo que has retrocedido a donde comenzaste. Esto no es regresión, es parte natural del proceso. La psique no se transforma en una sola revelación dramática. Se transforma gradualmente, a través de repeticiones, cada vuelta de la espiral llevándote más profundo y más alto simultáneamente. Lo que estoy tratando de ayudarte a ver es que lo que parece caos es realmente orden de un nivel más profundo. Lo que parece azar es realmente propósito operando desde dimensiones que tu mente consciente no puede percibir completamente. Tu soledad no es abandono, es preparación, no es castigo, es incubación, no es el final. Es el espacio entre finales y comienzos. Y ese espacio, por más incómodo que sea, es donde ocurre toda transformación genuina. Los antiguos lo sabían. Por eso sus mitos están llenos de héroes que deben pasar tiempo en cuevas, en desiertos, en islas remotas antes de poder cumplir su destino. No estaban siendo poéticos. Estaban describiendo una verdad psicológica profunda que nuestra era moderna, con su intolerancia a la incomodidad y su adicción a la distracción constante, ha olvidado peligrosamente. Pero tú no has olvidado. No completamente. Algo dentro de ti sabía que necesitabas este tiempo. Por eso tu vida se configuró de manera que terminaste aquí, en esta soledad que tanto temías pero que secretamente anhelabas. Tu sabiduría más profunda orquestó esto, y ahora tu tarea es confiar en esa sabiduría, incluso cuando tu mente superficial esté en pánico, incluso cuando cada fibra de tu ser condicionado quiera huir de vuelta a lo familiar. Permanece en el capullo. Confía en la disolución. Permite que la sopa informe de lo que estás llegando a ser, tome la forma que necesita tomar en su propio tiempo. Porque lo que está emergiendo de esta soledad no es simplemente una versión ligeramente mejorada de quien eras, es algo cualitativamente diferente, algo que no podría haber existido sin este período de profunda transformación interior. Ahora, debemos hablar sobre lo que sucede después, sobre el propósito de toda esta transformación que has estado atravesando. Porque la individuación, este proceso de convertirte en quien realmente eres, no es un fin en sí mismo. No es un ejercicio narcisista de autoperfeccionamiento o una búsqueda egoísta de realización personal. De hecho, es exactamente lo opuesto. La verdadera individuación siempre te conduce más allá de ti mismo, hacia una conexión más profunda con algo más grande. Y aquí está la paradoja hermosa que he observado una y otra vez. Mientras más te conviertes en tu yo único e individual, más capaz eres de conectarte genuinamente con otros. Mientras más aceptas tu propia particularidad, más universal te vuelves. Déjame explicarte por qué esto es así. Cuando estás viviendo desde tu persona, desde tu máscara social, estás esencialmente viviendo desde un conjunto de roles genéricos que podrían ser desempeñados por cualquiera. El empleado eficiente, el hijo obediente, el amigo servicial. Estos son arquetipos colectivos que muchas personas encarnan de maneras similares. No hay nada particularmente único en estas manifestaciones, pero cuando te individúas, cuando contactas con tu esencia particular, descubres cualidades, combinaciones de rasgos, formas de percibir y responder al mundo que son absolutamente únicas para ti. Nadie más en la historia de la humanidad tiene exactamente tu configuración psicológica. Nadie más ve el mundo precisamente como tú lo ves. Nadie más puede contribuir exactamente lo que tú puedes contribuir. Esta unicidad no es algo que debas construir o inventar. Ya está ahí. Ha estado ahí desde tu nacimiento, esperando ser reconocida y expresada. La soledad que has estado atravesando ha sido el proceso de remover todo lo que oscurecía esa unicidad. Todas las capas de imitación, conformidad y autotraición que habías acumulado tratando de encajar en un mundo que valoraba la uniformidad sobre la autenticidad. Ahora, a medida que esas capas se desprenden, tu esencia genuina comienza a brillar. Y aquí está lo fascinante. Esa esencia genuina resuena con la esencia genuina de otros, de una manera que las máscaras sociales nunca pueden.
He notado que mis pacientes que completan su proceso de individuación reportan un fenómeno consistente. Comienzan a atraer personas completamente diferentes a las que solían rodearlos. Las amistades superficiales basadas en conveniencia o hábito simplemente se desvanecen, pero nuevas conexiones emergen que son de una profundidad y calidad que nunca habían experimentado antes. Estas nuevas relaciones no están basadas en necesidad mutua o dependencia, no están basadas en jugar roles complementarios o llenar vacíos emocionales. Están basadas en algo mucho más raro y valioso: el reconocimiento mutuo de dos personas que han hecho el trabajo de conocerse a sí mismas y pueden, por lo tanto, encontrarse genuinamente. Este tipo de encuentro genuino es lo que llamo una relación individuada, y es cualitativamente diferente de lo que la mayoría de personas experimentan en sus relaciones. En una relación no individuada, las personas están esencialmente relacionándose con proyecciones. Ven en el otro lo que necesitan ver, lo que esperan ver, lo que temen ver, pero rara vez ven al otro como realmente es. Proyectan su sombra no integrada, sus necesidades infantiles no satisfechas, sus ideales irrealizados. Y el otro hace lo mismo. El resultado es un enredo de proyecciones mutuas donde dos personas nunca realmente se encuentran. Pueden estar juntas durante décadas sin conocerse realmente. Pero cuando has hecho el trabajo de individuación, cuando has integrado tu sombra, desprendido tu persona y conectado con tu self genuino, algo cambia radicalmente en tu capacidad de relacionarte. Ya no necesitas proyectar porque has reclamado las partes de ti que estabas proyectando. Ya no necesitas que el otro sea algo específico para ti, porque tu sentido de completud ya no depende de fuentes externas. Puedes ver al otro como realmente es, en toda su complejidad y contradicción, y relacionarte con esa realidad en lugar de con tu fantasía sobre ellos. Y cuando dos personas individuadas se encuentran de esta manera, algo extraordinario sucede. Emerge lo que llamo la función conjuntiva, donde la relación misma se convierte en un tercer elemento, que es más que la suma de los dos individuos. Esta es la preparación real que tu soledad ha estado proporcionando. No solo te estaba preparando para estar bien contigo mismo, aunque eso es importante. Te estaba preparando para el tipo de conexiones profundas, auténticas, transformadoras que solo son posibles entre personas que se han encontrado a sí mismas primero. Porque aquí está la verdad difícil que nuestra cultura romántica no quiere admitir. No puedes realmente amar a otro si no te has encontrado a ti mismo primero. Lo que llamas amor en ausencia de individuación es realmente necesidad, dependencia o proyección. Puede sentirse intenso, puede crear drama y pasión, pero no es el amor maduro que surge entre dos personas completas que eligen estar juntas desde su plenitud, no desde su carencia. Tus relaciones futuras, cuando emerjas de este período de soledad, tendrán una cualidad completamente diferente porque tú serás diferente. Ya no tolerarás dinámicas que requieran que traiciones tu autenticidad. Ya no te conformarás con conexiones superficiales que solo rozan la superficie de quién eres. Ya no temerás tanto la soledad que permanezcas en relaciones que te disminuyen, porque habrás descubierto algo crucial durante tu tiempo solo, que la peor soledad no es estar físicamente solo, sino estar en compañía de personas con quienes no puedes ser genuino. Esa soledad en medio de la multitud es mucho más dolorosa que la soledad en el silencio de tu propia compañía. Pero hay más. Tu individuación no solo te prepara para mejores relaciones personales, te prepara para cumplir tu propósito único en el mundo. Y cuando hablo de propósito, no me refiero necesariamente a alguna gran misión o vocación dramática, aunque para algunas personas puede tomar esa forma. Me refiero a algo más fundamental, la capacidad de vivir desde tu centro auténtico y permitir que tus acciones fluyan desde ese centro en lugar de desde la conformidad ciega o la reacción temerosa. Cuando vives de esta manera, todo lo que haces lleva tu firma única. Incluso tareas ordinarias se impregnan de tu esencia particular, de tu forma específica de estar en el mundo. He observado que las personas individuadas tienen un efecto en los ambientes que habitan que es difícil de cuantificar pero inconfundible.
Su presencia tiene cierta calidad que otros pueden sentir incluso si no pueden articularla. No es carisma en el sentido convencional. No es que sean necesariamente extrovertidos o encantadores. Es más bien una cualidad de autenticidad, de estar completamente presentes, de no estar en guerra consigo mismos. Esta presencia es profundamente tranquilizadora para otros porque permite que ellos también se relajen en su propia autenticidad. Es como si tu individuación diera permiso tácito a otros para emprender su propio viaje de autoconocimiento. Este es el servicio más profundo que puedes ofrecer al mundo, convertirte completamente en quien eres. No es egoísta, no es autoindulgente, es tu contribución única al desarrollo colectivo de la conciencia humana, porque cada persona que completa el proceso de individuación eleva ligeramente el nivel de conciencia disponible para toda la humanidad. Es como si cada individuación agregara una nueva nota a la sinfonía humana, una nota que nunca había sido tocada antes, y que nunca será tocada exactamente de esa manera nuevamente. Tu nota es necesaria. La sinfonía está incompleta sin ella. Y tu soledad ha sido el proceso de afinar tu instrumento para que puedas tocar esa nota con claridad y precisión cuando llegue el momento. Entonces, cuando te preguntes para qué te está preparando tu soledad, la respuesta es, para tu vida real. No la vida que pensabas que deberías vivir, no la vida que otros diseñaron para ti, sino la vida que solo tú puedes vivir, la vida que es la expresión de tu esencia única. Esa vida no es más fácil que la vida que estabas viviendo antes. De hecho, en muchos sentidos es más desafiante porque requiere un nivel de responsabilidad más profundo. Ya no puedes culpar a otros por tus elecciones. Ya no puedes esconderte detrás de excusas. Ya no puedes pretender que no sabes quién eres o qué valoras. La individuación te despoja de todas estas protecciones cómodas y te deja cara a cara con tu libertad radical y tu responsabilidad correspondiente. Y eso, finalmente, es lo que tu soledad ha estado cultivando en ti. La madurez psicológica para sostener tu propia vida, para ser el autor de tu propia existencia, para pararte en el centro de tu ser y decir desde ese lugar lo que es verdadero para ti. Este es el algo mayor para el cual te está preparando. No es un evento externo grandioso. Es tu capacidad de habitar plenamente tu propia vida, de estar completamente presente en cada momento, de actuar desde tu integridad en lugar de desde tu miedo. Eso es la promesa y el propósito de este tiempo difícil que has estado atravesando. Y confía en mí cuando te digo, después de 60 años de trabajo con la psique humana, que vale la pena cada momento de soledad, cada noche de duda, cada día de no saber, porque lo que emerge del otro lado no es solo una persona mejor ajustada, es una persona genuina, y eso es más raro y más valioso de lo que nuestra cultura superficial puede reconocer.